Muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas a este seminario en el que vamos a hablar sobre educación rural y específicamente sobre pedagogía multigrado. Entonces tenemos una presentación que vamos a compartir brevemente, porque este es, digamos, la presentación pública de un proyecto que estamos ejecutando desde GRADE, que se llama el proyecto CREER, Creciendo con las Escuelas Rurales, que se realiza gracias al apoyo de la Fundación Old Art. Entonces quería, antes de darle paso a los expositores, quería contarles algo sobre esto porque creo que puede ser interesante para ustedes, ¿no? El objetivo es mejorar los aprendizajes y las condiciones de bienestar de los estudiantes y de las escuelas rurales multigrado, con un foco en primaria castellano hablantes del Perú, aunque por supuesto hay también toda una problemática o unos retos, vamos a decir, muy interesantes en las escuelas interculturales bilingües, ¿no? En la siguiente lámina se puede ver los ejes que tenemos en el proyecto. Por un lado está el eje pedagógico y tenemos previsto trabajar fuertemente en justamente lo que es el tema de hoy, las prácticas pedagógicas en aulas multigrado, en evaluación formativa, que como ustedes saben es una de las novedades del currículo nacional, aunque en realidad tiene un tiempo, pero en fin, se ha apostado muy fuerte por este tema en este currículo, y el uso eficaz de materiales educativos. Esto lo habíamos pensado antes, por supuesto, de la emergencia, pero ahora toda la situación vinculada por ejemplo, a la provisión de 1 millón de tablets lo ha vuelto todavía más interesante. El eje de bienestar tiene un énfasis fuerte. El eje de bienestar está vinculado tanto como el pedagógico, por supuesto, a la política de educación rural que se aprobó hace año y medio, casi 2 años en el país y que nos ha llenado a muchos de expectativas y optimismo sobre el potencial que esto puede ver. Y dentro del eje del bienestar está muy fuerte las nociones de género, sobre las cuales tenemos tanto que avanzar, ¿no es cierto? Pero también, como ven ustedes en la lámina, convivencia escolar, materiales educativos, en realidad el bienestar y lo pedagógico están muy vinculados, y entonces, por ejemplo, la presencia de un enfoque de género en los materiales educativos es algo que va a interesar aquí. El promover el uso de materiales en educación sexual integral. Ayer teníamos un seminario en grade muy interesante de la Defensoría del Pueblo que alegaba, abogaba por este enfoque, por supuesto, por la necesidad de este enfoque, visto, por ejemplo, la cantidad de embarazos adolescentes no deseados en el país, y promover la formación de docentes en cuestión de género y sexualidad, que sabemos que es un tema que les preocupa. En la siguiente lámina les voy a contar un poco sobre algunos de los recursos que tenemos en CREER, en el proyecto que empezó apenas hace unos meses. Si puedo pasar a la siguiente lámina, gracias. Entonces se ha formado un centro de recursos donde ustedes pueden encontrar, y abajo para que vayan anotando, aunque esto va a quedar grabado, por supuesto, en la página web donde pueden encontrar este centro de recursos, y hemos ido recopilando gran cantidad de información. Nos parecía al iniciar el proyecto que hay mucha información sobre educación rural, sobre educación multigrado, sobre los 2 ejes que les acabo de mencionar, que se pierde un poco, ¿no? Que quedan sepultados en bibliotecas que finalmente desaparecen o están en los archivos de algunas personas. Y no se hacen públicos. Y entonces queríamos aquí generar información y ponerla a disposición de un público amplio. Les menciono un poco como nuestros inicios de los últimos meses, materiales que han sido muy solicitados, muy han tenido muchos accesos. Un material sobre la educación multigrado de Liliana Miranda, que afortunadamente es parte de nuestro equipo, que ustedes pueden ver ahí, insisto, en la página web. Uno segundo de transversalización del enfoque de género en proyectos sociales de Guadalupe Pérez, que fue resultado de un taller que trabajamos. Y hay una serie de boletines cortos para el diálogo y la acción, y entre ellos 2 números que han tenido mucho, de nuevo, éxito, digamos,
que han sido muy leídos han sido los de Roberto Bustamante sobre la historia y la situación actual de la educación a distancia y la educación virtual, ¿no? Entonces, como dice ahí, nos encantaría conocer su opinión acerca de nuestro centro de recursos y saber qué tipo de materiales les serían más útiles. Sabemos que el Internet es un reto justamente para zonas rurales y estamos trabajando en formas diversas de llegar no solamente a través de Internet, ¿no? En la siguiente lámina se puede ver, la difusión de lo que hacemos, y tenemos un boletín semestral electrónico a los cuales ustedes se pueden suscribir, y ojalá que después de esta presentación aumenten mucho nuestras suscripciones. Y tenemos, por supuesto, la página web que he mencionado, Facebook, y vamos a lanzar en breve nuestro canal de YouTube con presentaciones como estas, ¿no? Pero bueno, entrando al tema, hoy día tenemos el gusto de contar con el profesor Limber Santos. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Si ustedes ponen en internet su nombre en algún buscador, van a encontrar varias ponencias y textos. Nosotros lo conocíamos desde hace algún tiempo y pensamos que esta era la ocasión perfecta para invitarlo. Él es profesor de primaria de la Universidad de la República del Uruguay, tiene un diplomado en didáctica para la enseñanza primaria y una maestría en educación y extensión rural, y actualmente es director del Departamento de Educación para el Medio Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, y como les dije, sus publicaciones están ahí y son todas muy interesantes. En segundo lugar tenemos a Maribel Aguilar. Maribel también una profesora, es de la Universidad de San Marcos, en la especialidad de lenguaje y literatura. Ella ha trabajado más de 20 años como docente y luego en el servicio público. Muchos de nosotros hemos tenido la suerte de conocerla, interactuar con ella en diferentes puestos en la Dirección Regional de Lima Metropolitana y en el Ministerio de Educación. Para esta presentación, lo más relevante es que es actualmente la directora de Servicios Educativos para el Ámbito Rural de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural, Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, la DIGEIDIRA, del Ministerio de Educación del Perú, y sabemos que tiene al frente un reto importante. Entonces, los invito la primera parte a conocer el proyecto. Pero ahora vamos a empezar, y la dinámica es que queríamos tener primero una perspectiva internacional y luego una perspectiva nacional. Entonces comparto algunas ideas, algunas reflexiones con Limber. Lo rural y lo multigrado no son necesariamente sinónimos, pero se conectan muchas veces, ¿no? Y lo multigrado termina siendo un recurso para las zonas rurales, y que se convierten en un reto para los docentes ahí, porque no han tenido muchos casos, al menos en el Perú, una formación inicial que les permita manejarse con grupos de la diversidad que tienen las aulas multigrado. Y por otro lado, la educación rural, yo diría, en mi experiencia profesional, por lo menos ha sido ha tenido una historia de frustraciones, vamos a decir, porque a lo largo de las últimas 3 décadas, al menos hemos intentado en el Perú varias veces tener proyectos interesantes, grandes, relanzar la educación rural, reconociendo siempre que ha habido una gran inequidad entre la educación, la calidad de la educación, por decirlo de una palabra, entre zonas urbanas y rurales, y sin embargo nunca lo llegamos a concretar. Pero yo insisto en lo que dije hace un rato, tenemos esta política en la cual tenemos mucha fe y queremos apoyarla desde el proyecto. Pero con este breve preámbulo quería invitarte a que presentes un PPT que sé que has preparado para que nos cuentes desde tu perspectiva un poco internacional cómo ves la pedagogía en aulas multigrado en zonas rurales, por favor. Bueno, muchas gracias, Santiago. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar en contacto con todos ustedes para hablar de estos temas, y en esta época, además, tan especial que nos toca vivir en el mundo y en particular en América Latina. Y creo que es muy necesario retomar
esta cuestión de lo que nosotros aquí en Uruguay llamamos didáctica multigrado y que tiene distintas denominaciones en el mundo, didáctica para clases multiseriadas, en el caso de Brasil, o los plurigrados, pero que remiten a una situación que en todo el mundo está presente, que tiene que ver con esto de tener aulas marcadas por la enorme heterogeneidad del alumnado, en primer lugar porque hay multiedad, pero además hay multigrado, una cosa lleva a la otra en nuestros sistemas educativos graduados, y de alguna manera cuando uno ve nuestros propios países en América Latina, obviamente que hay diferencias contextuales de las historias y las culturas particulares, pero hay al menos dos elementos que tú ahora lo mencionabas y que son bastante comunes en todo el mundo. En primer lugar, el testimonio de los docentes que dicen no sentirse suficientemente formados para trabajar en una situación tan compleja como es un aula multigrado. Uno desde la didáctica multigrado podría decir también es una situación de extrema riqueza, pero eso no quita que para la situación del enseñante, del docente, constituya un permanente desafío para el cual se necesita formación inicial y continua y que siempre los docentes rurales sentimos que es insuficiente. Y eso es algo que ocurre en casi todas partes del mundo por la evidencia que hemos ido logrando tener en algunas investigaciones sobre los multigrados, no solamente en América Latina, sino también en otros continentes y particularmente en Europa. Y otra cuestión que también aparece en un carácter cada vez más universal es esto del potencial que el aula multigrado rural tiene para pensar la educación en otros contextos, como las herramientas propias del aula multigrado en ámbitos rurales bien pueden aplicarse también en ámbitos urbanos y también en otras áreas, de lo cual uno podría decir la escuela rural, la enseñanza rural, de algún modo tiene mucho para aportar a la educación toda, como una manera de atender la diversidad de la cual tanto hablamos y de algún modo alejarse de un esquema propio de la escuela moderna de pensar que hay grupos homogéneos y que esa homogeneidad puede habilitar la generación de una propuesta de enseñanza uniforme, la misma para todos, esperando conseguir los mismos resultados. Y eso claramente es una ilusión, es una fantasía de la escuela moderna, nunca hubo ni habrá grupos homogéneos, cualquier grupo que aprende está asignado por la heterogeneidad. Está claro que en un aula multigrado rural o también en aulas multigrado urbanas, esa multigraduación hace que la heterogeneidad del grupo sea muy evidente, se ve muy claramente. Pero hilando fino, todo grupo siempre es diverso, a juzgar por las formas de aprender y por llevar adelante, por lo tanto, las prácticas de enseñanza allí. De ahí que decimos, bueno, la didáctica multigrado se proyecta mucho más allá de la escuela rural, y eso es un potencial que también tiene este campo de conocimiento, que nosotros a esta altura lo denominamos como una especie de tendencia, de corriente dentro del campo de la didáctica, que específicamente llamamos en Uruguay didáctica multigrado y en algunos otros países, pero que con sus distintas denominaciones da cuenta de esto. Vamos a compartir una muy breve presentación para los minutos que tenemos ahora, después lo vamos a retomar, pero vamos a compartir algunos conceptos, solo algunos de los muchos que están vinculados con esto de la escuela rural multigrado y la didáctica multigrado como un corpus teórico con identidad propia. Bueno, ahí tenemos, espero que se vea bien. Bueno, decimos, bueno, lo didáctico en aulas multigrado. En realidad, los escenarios multigrados desde lo formal, cuando tenemos aprendientes de distintas edades y pertenecientes a distintos grados, algo que es muy frecuente y muy común en las escuelas rurales, también sucede en muchas escuelas urbanas porque estrictamente, como tú decías, Santiago, no hay una correspondencia directa entre el multigrado y lo rural. Es decir, el aula no es multigrado porque la escuela sea rural. El aula es multigrado o la escuela es multigrado, pero una cuestión de escala, digamos, es porque es pequeña. También tenemos, y pasa en algunos contextos de mucha despoblación, como sucede en Uruguay, por ejemplo, donde tenemos también escuelas urbanas de pequeñas localidades que también tienen, por una razón de escala, de tamaño de la escuela o de la ratio docente-alumnos, también tenemos allí aulas multigrado que funcionan, se comportan y allí circulan los saberes de una manera muy parecida a como sucede en la escuela rural. Ahí ya tenemos un primer indicio que nos dice, bueno, la asociación multigrado rural es una asociación directa, pero no exclusiva. No hay una cuestión de una relación que solo se dé en el multigrado respecto a lo rural. Pero por excelencia, cuando pensamos en el multigrado, naturalmente estamos pensando siempre en las escuelas rurales porque
si no en todas, en una buena parte, en algunos países, en la enorme mayoría de las escuelas rurales, hay grupos multigrado de muy distinto tipo, multigrados completos, multigrados parciales. Eso luego quizá con Maribel lo veamos más específicamente de cómo se da en Perú esta situación, pero en general en el continente ese tipo de diversidad de aulas multigrado la tenemos muy presentes. Decíamos esto, la didáctica multigrado se puede evidenciar en otros escenarios, como es el de la educación inicial, la educación de adultos, la educación especial, la educación que se imparte en cárceles, la educación en contextos de encierro, en toda la educación no formal, e incluso en el último tiempo estamos trabajando con algunos proyectos de investigación, como también hay didáctica multigrado en marcos áulicos multiedad, en la educación superior y universitaria. Esto es, bueno, yo tengo estudiantes en la Universidad de la República, en Uruguay, que en una asignatura que estoy trabajando, tengo estudiantes desde 18 años hasta 75. La diversidad etaria y la diversidad de procedencias, de experiencias de vida y también la diversidad de formaciones previas, de algún modo también tiene como efecto una circulación particular de saberes y unas maneras de aprender en la interacción con otros que es muy particular y se parece bastante a lo que sucede en la interacción entre pares en un aula multigrado de una escuela rural. Tiene que ver siempre y en última instancia con los tipos de diversidad que tenemos en los grupos que aprenden y cómo desde la enseñanza hay que aprovechar al máximo esa diversidad porque partimos de la base de una sospecha inicial, que en algunas investigaciones está formulada como hipótesis, de que la diversidad de un grupo que aprende, genera un tipo de interacciones que favorece el aprendizaje. Nosotros nunca nos hemos parado, o por lo menos no lo hacemos en los últimos años, desde las dificultades, aunque las enfrentamos y somos conscientes del desafío que para el docente, desafíos cotidianos que para el docente implica trabajar en un aula multigrado, pero en todo caso el desafío principal es el de aprovechar al máximo el potencial que el aula multigrado brinda para el aprendizaje. Porque lejos de ser perjudicial, el aula multigrado potencia los aprendizajes y todo se juega obviamente en la manera en que se gestiona esa aula por parte del docente. Sin duda que para eso se necesita formación continua y permanente, se necesita investigación, se necesitan este tipo de instancias, como la que ustedes han organizado, se necesita intercambio de experiencias. Eso, en definitiva, es algo que nos permite crecer. Y yo digo por ahí, en definitiva, en todo grupo que aprende, por las razones que decíamos, por esto de el signo de la diversidad, podemos, aunque no sea el grupo multigrado, aunque el aula no sea formalmente multigrado, en razón de la diversidad de los aprendientes, podemos perfectamente aplicar metodologías, estrategias de enseñanza que son propias del multigrado, y esa es una necesidad que cualquier profesor, cualquier maestro, cualquier docente tiene en donde esté enseñando, sea el nivel educativo de que se trata y sea el contexto donde esté, sin importar dónde eso ocurra. Algunas claves, bueno, lo que supone la didáctica multigrado como construcción teórico-práctica, que a esta altura, tras algunos años de desarrollo, podemos hablar de eso, aunque por supuesto es un campo de la didáctica relativamente reciente en la historia de la didáctica, implica una atención a la diversidad desde lo didáctico. Es cierto que muchos de los que están hoy acompañándonos estarán preguntando, bueno, esto no es novedad, la cuestión de la diversidad es algo de lo cual se habla mucho desde hace mucho tiempo, pero distinto es decir atención a la diversidad desde lo didáctico, porque es fácil reconocer que todo grupo que aprende es diverso. No es tan fácil, porque estamos muy matrizados por una escuela moderna que siempre ha perseguido estas ilusiones de la homogeneidad y de la uniformidad, desde el momento en que hemos clasificado a los niños por edades y los hemos metido en compartimentos estancos, llamados aulas, asociados a grados. Desde allí, desde ese momento fundacional de la escuela moderna, hay una asociación con esta idea de la homogeneidad que, reiteramos, es ilusoria. Por lo tanto, no es tan fácil pensarnos, los docentes, desde la enseñanza, en términos de si el aprendizaje es diverso, también la enseñanza debe ser diversa, o en términos operativos, diversificada. Esto es, en un momento determinado no le enseño a todos lo mismo, ni lo hago de la misma manera, sino que confluyen en un mismo momento en el aula distintos procesos, 2, 3, 4 procesos simultáneos. Y eso sin duda es parte del desafío. Aunque esa diversificación de prácticas de enseñanza que los maestros rurales y los profesores rurales estamos muy acostumbrados a llevar adelante, a veces como podemos, pero llevando adelante experiencias que son muy significativas y que se valorizan mucho más cuando se comparten con los compañeros, sin duda que siempre genera esa cuestión de hay diversificación,
pero esa diversificación parte de algo que es del orden de lo común. Es decir, siempre el grupo multigrado es una unidad. No son varios pequeños grupos en el aula, distanciados entre sí, sino que siempre el grupo es una unidad, porque aunque el docente no quiera, y aunque trate de evitarlo, siempre el tipo de interacciones espontáneas que los niños tienen entre sí son propias de un grupo. Por más que algunos tengan 6 años y otros tengan 12, unos tengan 4 años y otros tengan 10, formando parte del grupo multigrado, el grupo es una unidad y se comporta como tal. Por lo tanto, también desde lo didáctico hay que pensar en que el grupo es una unidad, solo que hay momentos en donde el grupo, la enseñanza se da con el grupo total, y hay otros momentos donde se da una enseñanza diversificada. Lo que se da en ese grupo es una interacción que nosotros le llamamos interacción entre pares asimétricos. Son asimétricos respecto al saber, no necesariamente porque unos sepan más que otros, sino sobre todo porque tienen vínculos distintos con el saber, porque perciben el saber desde distintos lugares, justamente porque tienen distintas edades y tienen que aprender cosas distintas. Por lo tanto, de esa interacción entre pares asimétricos es donde surge ese potencial para aprender que hay en un aula multigrado. Por ahí ustedes lo leen. Yo digo, aprender en un aula multigrado es como aprender en la vida misma, porque fuera de los ámbitos formales de la educación, antes de entrar a la escuela o después de salir, permanentemente estamos en contacto con otros que no se nos parecen, con otros que son muy distintos a mí respecto al saber, y de algún modo vivimos aprendiendo en interacción con otros muy distintos. El esfuerzo, digamos, intelectual de la modernidad tiene que ver con eso de juntarnos con otros que se nos parecen, aunque sea por la edad, y eso dice algo, pero no mucho, porque seguimos siendo igualmente muy distintos, por suerte, y creo que ahí hay una correlación entre cómo se aprende fuera de la escuela y cómo se aprende dentro de la escuela, aunque sea en el ámbito formal, multigraduada. Sin duda que me parece que la tesis central de la didáctica multigrado es esto del potencial para aprender, que radica justamente en la interacción entre pares asimétricos, es de esa interacción de donde surge el potencial. Hay una asimetría respecto al saber por las formas de percibir el saber, y lo que se da es un concepto que nosotros lo trabajamos mucho en la didáctica multigrado, que es la circulación de saberes entre pares. Como en el aula no hay solamente una circulación de saberes entre docente y alumnos, sino y sobre todo entre los alumnos, entre alumnos unos más grandes, otros más pequeños, pero que interactuando ponen al saber en circulación. Y todo saber que circula se transforma, todo saber que circula se enseña y se aprende, y la particular circulación de saberes que se da en un aula multigrado es digna de ser analizada y juega siempre a favor en esa interacción, tanto de los más pequeños como de los más grandes. Y reitero lo que decía, de lo que se trata para nosotros, para los enseñantes, para los docentes, es aprovechar al máximo ese potencial, algo que no es nada fácil. Por allí un ejemplo muy básico, digamos, de cómo muchas veces suceden las cosas en un aula multigrado, en esta dinámica de apertura, diversificación y cierre, donde la apertura en general implica una práctica de enseñanza con grupo total, por esto de que el grupo sigue siendo siempre una unidad, por más diverso y por más heterogéneo que sea, y que esa apertura implica la búsqueda de algunos hilos conductores comunes. De algún modo aquí la didáctica multigrado hunde sus raíces en el escolanovismo, en aquella escuela nueva que ya es muy vieja y que ya tiene más de 100 años, pero que buscaba esa idea de los temas, los conceptos básicos grandes, los problemas, que pueden estar ubicados en ese lugar central y que son válidos para todos. Podemos en el aula multigrado como docentes partir de un problema central que es el mismo para todos, aunque esos todos sean niños de 5 años a 12 o 13. Claro que sí, porque el problema puede ser único, el problema puede surgir de la realidad y la realidad es la misma para todos, solo que después vamos a entrar en una etapa de diversificación donde unos van a tender a resolver una parte del problema y otros otra. O el tema es un tema propio de la comunidad, vinculado con un tema ambiental, un tema económico, un tema productivo, algún tema social que está presente en la comunidad, y como dice un antropólogo uruguayo, Daniel Vidart, la realidad es indisciplinada. La realidad, cualquier tema propio de la realidad, no tiene ni disciplina ni grado. Los que le ponemos la disciplina y los que vemos la realidad en función de grados escolares somos los docentes. Pero la realidad no tiene ni grado ni disciplina y por lo tanto puede muy bien ocupar ese lugar central como hilo conductor. Bueno, ahí está el tema ambiental que afecta a la comunidad, y eso no es un problema, no es un tema de primer grado o de un grado inicial o de quinto grado, de sexto, sino que es un tema que nos afecta a todos. Solo que después, en ese abordaje más allá de la apertura,
hay una diversificación donde habrá contenidos concretos por grado, o por nivel, o por subgrupo, donde ahí sí estamos enseñando contenidos concretos a partir de prácticas que también son concretas y específicas para ese subgrupo. Y habrá varios subgrupos en el aula, y ahí es donde empiezan los problemas. Obviamente, ahí están los problemas operativos. El docente que, cuando no tiene ninguna formación al respecto, dice, bueno, ¿cómo hago para, yo que estoy solo a cargo de esa aula multigrado, luego que abandono el trabajo con todo el grupo y diversifico prácticas de enseñanza con más de un subgrupo, con 2, con 3, con 4 subgrupos? Tampoco es posible hacerlo esto con infinitos grupos, hay que dosificar y trabajar sobre lo posible y lo viable. ¿Cómo hago para diversificar? Bueno, ¿cómo se da eso? Porque la diversificación lleva a la simultaneidad. Simultáneamente no hay un solo proceso de enseñanza y de aprendizaje en el aula, sino más de uno, y por lo tanto sucede que esa diversificación se da en el marco de una lógica que en Uruguay y en algunos países de América desde hace décadas tiene el nombre de alternancia entre el trabajo dirigido y el trabajo autónomo, esto de pensar en una doble naturaleza de las actividades de enseñanza, algunas dirigidas, que algunos autores llaman actividades directas, y otras semidirigidas o autónomas o indirectas, donde hay que ir como haciendo una ingeniería didáctica para manejar los tiempos de la jornada escolar, alternando la presencia del docente en uno u otro subgrupo, con las tareas dirigidas y las tareas autónomas. Algo que al principio parece difícil o inviable, pero que luego en la propia práctica y de la mano de algunas estrategias que también se van mecanizando, uno puede llevarlo cada vez mejor. Pero está claro que nosotros, por ejemplo, vemos que el armado de los subgrupos no necesariamente responde a los grados escolares. Uno puede pensar en un tercer nivel que quizá está, yo cito el caso uruguayo, que es el que nosotros manejamos más, obviamente, pero sucede también en otros países. Quizá ese tercer nivel está compuesto por niños de quinto grado y de sexto, pero ese niño de quinto grado quizá en algunos momentos está con los compañeros de sexto trabajando como su grupo, y a veces tiene que estar con los de cuarto, o a veces, digamos, dependerá de qué se está enseñando y de qué tipo de propuesta de enseñanza se está planteando. Y ahí también entra a jugar las características particulares de cada niño, más allá de su pertenencia formal a uno u otro grado. Pero en todo caso, ahí aparecen algunas estrategias que está claro que son muy frecuentes en nuestros países, las tutorías entre pares, digamos, esto de las ayudas mutuas entre los propios alumnos, y que tiene que ver con esto de cómo interactúan entre sí, y que esa interacción no se da solo con el docente que porta el saber, sino que también los propios aprendientes portan el saber e interactúan en eso de las relaciones de interacción, y cómo al final el momento del cierre o de la puesta en común es un momento tan o más importante que el de apertura, porque se vuelve al grupo total y de algún modo se vuelve a ese tema del cual alrededor estamos todos, pero con una mirada que está atravesada por lo que hemos aprendido en el medio. Y ese cierre implica algunas estrategias que quizá luego en la segunda parte y a partir de los aportes de Maribel podamos retomar, porque ya estamos creo que ya pasados del límite de tiempo, pero que implica un cierre donde el saber circula de un modo tal que esa interacción se ve muy potenciada, donde cada niño narra a sus compañeros, no al docente necesariamente, porque hoy que falleció un grande como Quino, con su Mafalda, en el día de hoy, que todos lo hemos sentido en el continente, Mafalda, un día cuando venía de la escuela, con uno de sus compañeros, creo que era con Miguelito, le decía, creo que estoy empezando a sospechar que cuando la maestra o la profesora pregunta, no es porque ella no sepa. Por esto del tipo de preguntas que hacemos los docentes, más que para saber si el otro sabe. Entonces, en esos cierres donde cada niño no le cuenta a la maestra o a la profesora o al profesor lo que está aprendiendo, sino a sus pares, pero sus pares que son asimétricos respecto a sí, son pares más pequeños o más grandes, ahí hay algo que es maravilloso, que tiene que ver con poner en juego el saber, transmitiéndoselo, armando discurso a sus propios pares, que no son iguales, sino que son muy diferentes, y eso tiene efectos muy, muy contundentes sobre las formas de aprender. Entonces, ante la sencilla pregunta final de qué hemos aprendido hoy, ponemos en situación al niño de contarle a sus propios compañeros, más grandes o más chicos, lo que están aprendiendo, y eso refuerza su propio aprendizaje,
porque pone en discurso, ponemos al niño en la necesidad de armar discurso respecto a un saber, a textualizar el saber, pero también a que ese saber circule dentro del aula, diría Vygotsky, ubicando a cada niño en el umbral superior de sus zonas de desarrollo próximo, los pone en interacción con otros que están en otro nivel, en otro tipo de interacción con el saber, y eso genera un potencial digamos, un potencial de facilitación mutua del aprendizaje. Y bueno, ahí hay una serie de elementos vinculados con cuánto vale la autonomía en el aula multigrado, esto de las tutorías que decíamos y la ayuda mutua, cómo la transmisión del saber entre pares es un mecanismo sobre todo de consolidación del saber propio, cómo se termina cerrando un aprendizaje cuando el niño es capaz de contárselo, de narrárselo a otro, y ese otro es un par que también está aprendiendo. Esas cosas, si bien pueden plantearse en cualquier grupo que aprende, por las asimetrías propias de la lógica interna del aula multigrado, se ven absolutamente potenciadas. Así que yo creo que, efectivamente, de una didáctica multigrado que puede referirse a una cuestión como más técnica, de prescripción de las prácticas de enseñanza, y que de algún modo los docentes nos debemos formar en ese conjunto de elementos que en principio son técnicos, terminan siendo conceptuales, y la didáctica multigrado termina transformándose en una pedagogía multigrado. Hay una diferencia básica entre esos dos términos, porque lo didáctico remite a prescribir las prácticas de enseñanza, pero una pedagogía multigrado ya supone una conceptualización que implica la institución escolar, que implica responder las preguntas básicas de la pedagogía, qué enseñamos y cómo, pero también para qué, y para qué futuro, y para qué sociedad. Y yo creo que enmarcar una didáctica multigrado en una pedagogía multigrado hay una retroalimentación mutua entre esos dos conceptos que me parece que es parte del futuro pensable. En América Latina, muchos marcos pedagógicos de crecimiento de la didáctica multigrado se han dado en lo que nosotros llamamos la pedagogía rural, porque naturalmente, por lo que decíamos al comienzo, el multigrado se lo ha asociado como algo propio e identitario de la escuela rural. Pero en esta idea de pensar muchos otros escenarios más allá de lo rural, creo que la pedagogía multigrado trasciende lo rural, trasciende el aula multigrado en escuela rural, aunque ese sigue siendo el escenario por excelencia, donde podemos investigar, generar experiencias y aprender, pero cuando se sale de ese escenario, creo que se transforma en algo mucho más grande, y pensar en una pedagogía multigrado es pensar en algo realmente revolucionario en el mundo de el pensar la educación de hoy y los desafíos que la educación de hoy plantea en relación al mundo actual, en relación a las tecnologías, y en relación a lo que nos está tocando en este momento, que tiene que ver con una pandemia de la cual no tenemos experiencia, por lo menos en el mundo reciente y en la historia reciente, y que creo que también para eso la didáctica multigrado y sobre todo la pedagogía multigrado tiene mucho para aportar. Así que dejo por acá, gracias, y luego retomamos el diálogo. Muchísimas gracias, Limber. De lo primero que decías, quisiera destacar pensando en el Perú sobre todo, ¿no? Quisiera destacar todo, pero el concepto de diversidad como un concepto fundacional para la educación, y vincularlo con la inclusión. Y es que en el Perú a menudo usamos el término inclusión para referirnos nada más a los estudiantes con discapacidad. Y bueno, eso sería otro tema totalmente, pero la inclusión relacionada con la diversidad se pone frente a otra forma de concebir la educación. Muchísimas gracias y volveremos a conversar contigo. Yo debo confesar que soy muy mal moderador porque me quedo aquí pegado, escuchando, fascinado, y no digo nada sobre los tiempos. Le diré ahora a Maribel que si pudiera exponer en unos 15 minutos, ojalá, para tener este tiempo para preguntas del público, y a los colegas que nos escuchan, si pueden ir escribiendo algunas preguntas en Facebook. No sé si las podremos contestar todas, pero si no, las tomaremos en cuenta, por supuesto. Maribel la presenté antes, pero lo que le pedimos a Maribel es que por favor nos muestre desde la visión del ministerio cuál es el enfoque de pedagogía multigrado que están asumiendo y cómo han logrado adaptarlo, adecuarlo más o menos a estas situaciones. Entonces, Maribel, por favor, tal vez unos 15 minutos. Gracias. Gracias, Santiago.
Bueno, la exposición del Limber ha sido bastante clara y de hecho yo lo escuchaba y decía, sí, pues efectivamente el tema multigrado es un tema que tiene pues características comunes, ¿no? En los escenarios en donde se den. Igual aquí en el Perú, en realidad las aulas multigrado no existen porque se crea en una forma de enseñanza en multigrado, sino nace por un tema de cobertura, de poco alumnado en una escuela que hace que no se asigne el personal suficiente para atender un profesor por grado, ¿no? Y así nace lo multigrado. Y de hecho, como decía Santiago al inicio, para nosotros sí está vinculado a lo rural mucho, tiene mucha relación, porque obviamente en el ámbito rural es donde tenemos una menor densidad poblacional que hace que las escuelas tengan menos metas de atención y por lo tanto sea una realidad más rural, aunque en lo urbano también existen escuelas multigrado, ¿no? Entonces voy a compartir la presentación. Me ayudan y me dicen si aparece. Sí, muy bien. Si la puedes poner en Ok, pantalla sí. completa, por favor. En esas estoy. A ver, que me haga caso este aparatito. Ok, ya, se ve, Gracias. ¿verdad? Muy bien. Sí. Ok. Entonces, para nosotros el servicio educativo multigrado, como bien lo ha mencionado, pues tiene la intencionalidad justamente de atender a la diversidad que Limber nos ha mencionado y que tú también has mencionado, Santiago, en este tema de mirar la inclusión, o sea, mirar de atender a toda la población, ¿no? Todos aquellos que necesitan estén donde estén y que el servicio educativo llegue a ellos. Y como bien mencionabas en algún momento, a nosotros nos toca mirar en este momento la escuela multigrado, pero en un marco, en el marco de la atención a la política de atención educativa para la población en ámbitos rurales, mirando que a partir del año 2016 más o menos se aprueban unos lineamientos para el mejoramiento del servicio educativo y también mirando la implementación del currículum y los enfoques que en este momento se establecen, ¿no? Nosotros tenemos actualmente en el ámbito rural, tenemos casi 11.000, poco más de 11.500 escuelas rurales multigrados de habla castellana. Ahí se atienden 19.200 docentes, que como mencionabas en algún momento, no son docentes que han sido formados para enseñanza multigrado, y que tienen que, cuando son asignados a estas escuelas, ir aprendiendo cómo atender a sus estudiantes, cómo atender a estos grupos heterogéneos que encuentran en las aulas, ¿no? Nosotros como ministerio hemos logrado recién el año pasado, cuando se han aprobado los programas curriculares para formación inicial en primaria, para los pedagógicos, incluir espacios de formación para atención multigrado y atención a la diversidad, que ha sido un logro bastante importante porque ahora los futuros profesores van a poder tener dentro de la malla curricular de su formación esta atención multigrado, esta formación para atender aulas multigrado y también para esta atención a la diversidad que no incluye la inclusión solamente por discapacidad, ¿no? Y tenemos un grupo significativo de estudiantes, de 276.200 estudiantes que se atienden a nivel nacional en el Perú, en estos espacios multigrados. Estas instituciones, como bien decía, han existido, los docentes llegan y tienen que encontrar esa realidad, entonces desde el ministerio y desde la atención de brindar a nuestros estudiantes una educación adecuada, pertinente y de calidad, y por lo tanto porque la educación es un derecho, se vio por conveniente ver de qué manera podría mejorarse esta atención y qué herramientas deberíamos brindar a nuestros docentes para que puedan brindar una atención en esta realidad multigrado que no es una realidad que uno opta, sino que está, ¿no? Es parte de nuestro sistema. ¿Qué podríamos hacer? Y entonces en el 2016 se aprueba una RCG, la 256, en la que se aprueban algunos lineamientos para mejorar el servicio educativo multigrado rural, ¿no? Y este mejoramiento del servicio lo que tiene como objetivo es proporcionar a los estudiantes, como les decía, un servicio educativo que sea de calidad, que sea pertinente, que atienda culturalmente y lingüísticamente a la población y a los estudiantes que están en el ámbito de la educación primaria, en estos ámbitos rurales, para que estos estudiantes puedan alcanzar los aprendizajes esperados, para que puedan permanecer en el servicio educativo y culminar de manera oportuna.
sobre este punto, alcanzar los logros de aprendizaje esperados es importantísimo porque sabemos que hasta ahora nosotros tenemos una brecha de aprendizaje bastante alta en ámbitos rurales si lo comparamos con los logros de aprendizaje a nivel del ámbito urbano. Es más o menos de un 20% porcentual, si no me equivoco. Entonces, este mejoramiento del servicio multigrado tiene 4 características principales, ¿no? Busca promover la autonomía de los estudiantes, aprovechar estos espacios diversos, múltiples, heterogéneos que hay, como espacios de colaboración entre los estudiantes, para que tal vez en algunos momentos algunos se conviertan en tutores o monitores de otros estudiantes, dependiendo de, no solamente del grado o el ciclo en el que se encuentran, sino también de los saberes que tienen, ¿no? Luego también es una característica la construcción de un microsistema social en el aula, en el cual los chicos de diferentes grados y ciclos van a interactuar para poder complementarse y potenciar sus capacidades. Y lo otro es que permite concebir el territorio rural como una fuente potencial de experiencias de aprendizaje. O sea, hay una vinculación directa entre no mirar el aprendizaje dentro del aula, sino mirar todas las oportunidades que el medio y el contexto nos brinda para que los chicos puedan aprender y sacar de ahí esas experiencias de aprendizaje que, como Limber decía, en realidad en el medio no están los aprendizajes que nosotros necesitamos lograr en el aula. Sin embargo, el docente con una mirada y con un ojo pedagógico preciso va a identificar en esas situaciones aquellas oportunidades para aprendizaje que puede tener con sus estudiantes. Nuestra propuesta pedagógica, este mejoramiento y esta propuesta pedagógica está enmarcada en los enfoques que tiene el currículum nacional, que son 7, el enfoque de derechos, el de inclusivo y atención a la diversidad, el enfoque intercultural, el de igualdad de género, el enfoque ambiental, el de orientación al bien común y de la búsqueda de la excelencia, que ya los conocemos, pero también se basa en 4 principios, ¿no? La atención a la diversidad, ¿no? Que está vinculado con el enfoque inclusivo y de atención a la diversidad. También el principio de reconocimiento a las y los estudiantes como sujetos valiosos, o sea, todos tenemos algo que aportar, tenemos algo que construir, con qué construir una sociedad más justa, ejercer una ciudadanía y también cómo podemos aportar con nuestros pares, con nuestros compañeros para que puedan aprender más, ¿no? Luego el otro principio es aprender desde y para la vida de los estudiantes, y ahí tiene que ver toda la vinculación con el contexto y con su vida diaria, con lo cotidiano, y la generación de la autonomía, que es un principio importante en un ambiente multigrado, porque por las mismas situaciones que tenemos chicos de diferentes grados y diferentes ciclos, los profesores no necesariamente los van a atender a todos siempre de manera simultánea. Entonces hay momentos en los cuales los chicos van a tener que trabajar de manera autónoma, y esa construcción del aprendizaje autónomo tiene que irse dando a lo largo de su tránsito por la primaria, ¿no? La propuesta pedagógica que tenemos incluye 6 aspectos importantes que se tienen que tener para poder implementar la propuesta, y uno es el tratamiento curricular. Si bien el currículum nacional nos plantea un perfil, un grupo de competencias y aprendizajes que se tienen que desarrollar, estos aprendizajes tienen que ser tratados desde la institución educativa multigrado y desde la actuación del docente en el espacio de aula para que puedan responder a la realidad de sus estudiantes, ¿no? Y eso se puede reflejar en los documentos normativos que una institución educativa tiene. Luego tenemos la aplicación de una evaluación formativa en el aula multigrado, o sea, necesariamente este proceso de evaluación formativa es necesario. O sea, si bien es parte de nuestros enfoques en el currículum, en un espacio multigrado se vuelve una herramienta y un recurso importante, porque esta evaluación formativa es la que va a permitir estos espacios de retroalimentación en esta construcción de la autonomía del estudiante, ¿no? Luego la convivencia y la participación básico y vital, porque como bien decía Limber, o sea, en un espacio multigrado tenemos chicos de diferentes grados, ciclos y edades que están interactuando en espacios de aprendizaje. Por lo tanto, las reglas de convivencia, de participación y de ejercicio de su ciudadanía son básicos e importantes. También tenemos el uso de recursos y materiales pertinentes para aulas multigrado, y ahí desde el Ministerio hemos ido elaborando algunos recursos que ayuden a los docentes en este trabajo de atención a estos espacios multigrado. Se han elaborado materiales como los cuadernos de autoaprendizaje para comunicación, matemáticas, personal social y ciencia y tecnología, en las cuales
se han transversalizado una suerte de ejes de aprendizaje que no solamente transversalizan las áreas, sino también transversalizan los grados, para que, por ejemplo, un profesor que tiene en un aula niños de primero, segundo, y tercer y cuarto grado, pueda trabajar con todos. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Está trabajando la pesca en su comunidad. Entonces, todos los chicos de los 4 grados pueden trabajar a partir de esta situación de la pesca, no solamente en comunicación, sino en todas las áreas, pero la diferencia va a ser la gradualidad y la dificultad en el aprendizaje que se plantea para los estudiantes. Luego, el otro eje o componente de esta propuesta son las estrategias metodológicas para el aula multigrado, y aquí, en estas estrategias metodológicas para el aula multigrado, tenemos las estrategias de atención, por ejemplo, como bien mencionaba, las directas, las indirectas, la atención simultánea, la atención diferenciada. También estrategias de organización, si va a ser trabajos individuales, si va a ser trabajos grupales, si los chicos van a ser tutorizados por un estudiante de un grado mayor, si se van a organizar por grupos heterogéneos o por grupos homogéneos por un grado, un ciclo, ¿no? Luego tenemos también las estrategias de aprendizaje que están vinculadas a si va a haber intercambio de experiencias, si va a haber situaciones en las cuales los chicos van a interactuar para descubrir algo, ¿no? Y el otro aspecto de esta propuesta es el involucramiento de la familia y la comunidad. Para nosotros en el ámbito rural es bien importante mirar cómo es que la familia interactúa en estos espacios de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y para nosotros la participación de los sabios y sabias de la comunidad es un elemento importante para construir aprendizajes. Además, también es importante ir fortaleciendo los encuentros familiares y la participación de la familia. No solamente de las familias que son parte de la escuela, o sea, no solamente las familias que tienen hijos en la institución educativa, sino la familia como entidad de la comunidad en sí, ¿no? Además, la propuesta pedagógica multigrado, este mejoramiento del servicio, busca reducir brechas de aprendizaje, y para los primeros grados tiene un énfasis marcado en propuestas para desarrollar competencias comunicativas en lectura y escritura, y una propuesta para desarrollar competencias matemáticas. Para eso están los cuadernos de autoaprendizaje, fichas de autoaprendizaje que también se están elaborando, y cuadernos de alfabetización inicial que no son para el primer grado, sino son para que el profesor pueda utilizarlo en cualquier grado que esté el estudiante, si es que éste no ha logrado consolidar la apropiación de la lectura y la escritura en el primer grado o en el segundo grado. Entonces, en este marco, nosotros necesitamos tener profesores en las aulas multigrados que conozcan a sus estudiantes, que sepan de sus características, que conozcan en qué las cualidades o características de la edad por la que están transitando sus estudiantes, y también aquello que deben aprender en el ciclo que cursan, ¿no? Además, también ayudar a los estudiantes a encontrar sus propios intereses y talentos para que puedan así participar de una convivencia más activa dentro del aula, identificar las necesidades de aprendizaje del grupo que atiende, diseñar situaciones de aprendizaje que estimulen el pensamiento y la creación de conocimientos. O sea, cómo aprovecho para diseñar situaciones que me permitan brindar aprendizajes que transversalicen los diferentes grados y ciclos que tengo, atendiendo en un momento determinado, y también que brinden a sus estudiantes retroalimentación efectiva sobre sus procesos de aprendizaje y que los animen a seguir avanzando, ¿no? Por eso es que un componente importante es el tema de evaluación formativa. ¿Y qué necesitamos en nuestros estudiantes? Nuestros estudiantes de alto multigrado también tienen un rol importante en este proceso de formación, ¿no? Y es que tenemos que llegar a formar estudiantes que quieran explorar, que les guste explorar, construir activamente sus conocimientos, ¿no? Y para eso es importante todo el trabajo de construcción de la autonomía. Luego, aprender por cuenta propia, identificar necesidades, investigar, resolver problemas, ¿no? Evaluar sus procesos de autoaprendizaje y el de sus compañeros. O sea, cómo es importante generar este proceso reflexivo sobre lo que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, cómo interactúa con sus pares para poder aprender, y sobre todo, y muy importante, el tema de la confianza propia y la confianza mutua que puede desarrollar en estos espacios de convivencia que son las aulas. Eso para nosotros es en sí la propuesta pedagógica en sí, la pensada para un escenario regular de atención, digamos, antes de la pandemia, ¿no? De hecho, con todo el tema de la emergencia sanitaria hemos tenido que
afinar algunos aspectos y mirarnos cómo atendemos a esta pedagogía multigrado en un escenario a distancia, ¿no? Y para eso como Minedu hemos respondido a través de una estrategia que es la estrategia Aprendo en Casa, que tiene 3 canales: el canal de internet para estudiantes que tienen conexión a internet y una PC o algún tipo de dispositivo electrónico que les permita conectarse a internet, y para los estudiantes que carecen de internet, que no tienen conectividad, a través de la radio y la televisión, ¿no? Y estos 3 canales tienen plataformas de apoyo y orientación a los maestros y a los padres de familia. Específicamente para nosotros, desde el ámbito rural y la atención multigrado, nos hemos centrado más en el canal que va a llegar a la mayor población de la que atendemos, que es el canal de radio, ¿no? Entonces tenemos un Aprendo en Casa Radio, que busca asegurar que nuestros estudiantes continúen sus procesos de aprendizaje en este marco de la emergencia sanitaria. Tenemos como meta llegar a más de 270,000 estudiantes, ¿no?, de primaria multigrado, y a más de 22,500 estudiantes en secundaria a través de la estrategia de Aprender en Casa Radio. Propone que permita esta estrategia llegar a nuestros estudiantes, como ya lo decía, a aquellos estudiantes que no tienen conectividad, que carecen de internet, ¿no? Y que un medio para comunicarse, o el único medio que tienen por la lejanía de la zona en donde están, por la poca accesibilidad y conectividad que hay, es la radio, ¿no? ¿Cómo nos hemos organizado para esta atención? Bueno, para esta atención, los podcasts, las sesiones radiales están organizadas por ciclos, se han definido y se han mirado énfasis y prioridades, y a partir de ahí se han definido ejes de atención. Por ejemplo, estos son algunos de los ejes que se han establecido: cuidado de la salud, uso libre del tiempo, ciudadanía y bien común, bienestar emocional, convivencia en el hogar y la escuela. Pero ¿qué han permitido estos ejes? Estos ejes han permitido que se planteen y se desarrollen experiencias de aprendizaje, que son ejes articuladores que permiten que a partir de ello los estudiantes de los 3 ciclos que hay en la primaria puedan desarrollar aprendizajes mirando esta situación de aprendizaje y desarrollando aprendizajes adecuados para el ciclo y grado en el que se encuentra, ¿no? Estas sesiones están, como les decía, en un formato de podcasts, y a través de radio se han visto trabajar las competencias comunicativas, las competencias matemáticas, las competencias de convivencia y ciudadanía, y las competencias científicas y de indagación. La intencionalidad pedagógica es desarrollar las competencias vinculadas a comunicación, matemáticas, ciencias, ¿no? Y lograr que además los estudiantes puedan agarrar y gestionar sus propios aprendizajes, y también hacer un uso adecuado de las TICs, y que puedan ir trabajando este proceso de autonomía que es como que una meta, ¿no?, dentro de la atención multigrado, por las mismas características de atención a la que se enfrentan nuestros estudiantes. Y en este marco, ¿qué hace el docente, ¿no? ¿Cuál es el rol del docente? Entonces, el docente tiene como tarea contextualizar para garantizar la comprensión de las actividades que se plantean en las sesiones radiales, y para ello debe planificar actividades de aprendizaje complementarias, ¿no?, realizar cambios en las actividades, adecuaciones, según la pertinencia del entorno en el que están sus estudiantes, y luego también poner énfasis para ayudar a sus estudiantes para que puedan lograr el análisis de la información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos y articular con otros saberes, ¿no? Eso es básicamente lo que se espera que nuestros docentes puedan lograr como una meta en estas interacciones con esta atención a distancia que estamos teniendo a raíz de toda la situación que estamos viviendo. Ya como marco para ir cerrando, nosotros tenemos como meta, buscamos 3 grandes resultados, ¿no? Uno, mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes en las condiciones en las que nos encontramos y con las limitaciones que estamos enfrentando. Posicionar el currículum nacional de educación en las instituciones multigrados, y asegurar el logro de niveles esperados al término de cada ciclo, igual, ¿no?, repito, con las limitaciones que tenemos en este contexto y con las dificultades que se pueden plantear por aquellas situaciones que como país tenemos, ¿no?, como la falta de conectividad, la dificultad de acceso de algunas comunidades, ¿no?, la lejanía en la que están nuestros estudiantes.
Esto nos hace tener un gran propósito, y ese gran propósito es que podamos fortalecer el capital humano que existen en las regiones para que puedan, desde el ámbito de las regiones y en una mirada de descentralización, atender a los ámbitos rurales y lograr mejoras en los aprendizajes de los estudiantes. Reducir las brechas de aprendizaje y mejorar la actuación del docente en el aula multigrado, habilitándolos de herramientas esenciales para atender las necesidades de aprendizaje. Estos son el gran propósito que tenemos nosotros en este planteamiento de la mejora del servicio educativo para el ámbito rural. En ese camino estamos. Y esperamos que, como tú lo has dicho, tanto la política rural como los lineamientos que se han aprobado para este proceso permitan lograr estos resultados, y también el haber logrado incluir dentro de la currícula de formación inicial estos pequeños componentes que tienen que ver con la atención a aulas multigrados y la atención a la diversidad, que no significa solamente discapacidad, ¿no? Eso es lo que yo podría compartir con ustedes, Santiago Limber, público en general que nos están escuchando. Muchas gracias. Mil gracias, Maribel. Volvemos donde ti entonces, Limber. Han llegado varias preguntas a través del Facebook y va a ser imposible contestarlas todas, pero hay varias en el sentido de cómo podemos implementar y trabajar este tipo de modelos al que tú hacías alusión, modelos pedagógicos en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria. ¿Qué has visto tú en Uruguay? ¿Qué has visto en otros países? ¿O qué piensas que podría ser conveniente para orientar este trabajo pedagógico? Bien, Santiago, es bien interesante la pregunta. Yo escuchando a Maribel, estaba pensando de qué forma lo que se termina haciendo en un aula multigrado con esto de los pares distintos entre sí, esta cuestión de la diversidad, y que además está muy bien, como lo planteaba Maribel, hay que dejar de asociar la diversidad solo con algún tipo de diversidad. Cuando hablamos de diversidad hay que pensar en todas las diversidades, que son múltiples y muy variadas, digamos, la propia palabra lo dice, es una redundancia, pero de algún modo en el aula multigrado esa diversidad, como decíamos hoy, juega a favor de los aprendizajes, exige mucho de la enseñanza, plantea un desafío para que pueda contemplarse esa diversidad desde la enseñanza, y de última no hay otra manera de hacerlo que es plantear desde la enseñanza y desde el enseñante un menú de alternativas, un menú de posibilidades. Es decir, tenemos un grupo, tenemos un aula cuyos integrantes, cuyos aprendientes acceden al saber, aprenden de maneras muy distintas, porque tienen distintas edades, porque tienen distintas historias de vida, porque tienen distintas procedencias, porque tienen distintas capacidades, porque aún teniendo la misma edad, en grupos que no son multigrado ni multiedad, aprenden igualmente distintos, porque uno lo hace más por lo visual que por lo auditivo, o porque tienen más facilidad para las matemáticas que para el arte, o al revés. Es decir, esa diversidad propia de lo humano termina manifestándose permanentemente en las aulas respecto a esto que nos interesa en las aulas, que es que los estudiantes aprendan, y no hay otra que hacer diversa la enseñanza, como decíamos hoy, y eso de hacer diversa la enseñanza o diversificada es plantear un conjunto, un menú amplio de posibilidades, un menú amplio de caminos posibles para llegar al objeto de conocimiento. No quedarnos solo con un camino, que nos parece que es el mejor y el más adecuado según la edad de cada alumno, sino plantear múltiples caminos, y que cada estudiante se sume al camino que le resulta mejor en función de sus características. En esto hemos trabajado mucho con los mexicanos. Aquí hay que citar a Elsie Rockwell, una antropóloga mexicana que tiene un libro de hace bastante poco que se llama Yoltocá, Estrategias Didácticas Multigrados, un libro de referencia donde habla de las versiones. Y es un libro que nos permite pensar en cómo esto se puede aplicar en cualquier escenario, no necesariamente de un aula multigrado, sino en cualquier ámbito áulico, donde ella dice, bueno, uno puede pensar como docente en una actividad, pero no pensarla en una actividad uniforme, la misma para todos, sino que esa misma actividad, que es una sola, tenga 2, 3 o 4 versiones distintas. Y cada versión tenga entre sí diferencia de matices, es decir, plantee un mismo objeto de conocimiento, muchas veces, pero caminos distintos para que los niños transiten hacia ese objeto de conocimiento. Eso de las versiones asociadas a una misma actividad es algo que bien puede aplicarse en todos lados. ¿Qué es lo que nos ha pasado en esta época de pandemia?
hemos tenido que pensar en un menú relativamente amplio de posibilidades para llegar al alumno. En esto de la virtualidad o la presencialidad, o lo que nos ha pasado en Uruguay, donde a esta altura tenemos una combinación entre lo virtual y lo presencial, porque hemos vuelto a la presencialidad de las aulas, pero no es una presencialidad completa, sino que, digamos, se combina con la virtualidad, esto de poder llegar a través de distintas vías a cada niño y a cada familia, pero a partir de un menú amplio de posibilidades que exige la heterogeneidad de las situaciones. Entonces, lo mismo que planteaba Maribel, bueno, las tecnologías en esto, por supuesto, nos ayudan mucho. En Uruguay tenemos un plan Ceibal, donde cada niño y cada escuela tiene unos equipos informáticos, esto ya desde hace muchos años, que claro, en esta situación nos vino muy bien, digamos, facilitó mucho esto de poder llegar a cada niño con herramientas digitales, porque estaba dada una infraestructura para eso, pero también nos encontramos con la realidad pura y dura en donde, a pesar de que Uruguay es un país muy pequeño, no tiene una heterogeneidad geográfica tan grande, tan impactante, tan diversa como la tiene Perú, por ejemplo, por el tamaño del territorio y por también cierta homogeneidad del territorio, que no es una homogeneidad completa, pero sí, digamos, es un territorio en el cual no hay accidentes geográficos insalvables, ni escuelas en las cuales no podamos llegar con relativa facilidad, pero igualmente la realidad siempre se muestra en situaciones como esta en su cara más cruda, y comprobamos que no todos los niños en su casa tenían conexión a internet, que no todos los niños tenían los equipos en condiciones como para poder recibir las herramientas digitales que les estábamos proponiendo, y por lo tanto, en esto de plantear el menú amplio de posibilidades que se plantea en el aula multigrado, pero aquí llevado al sistema educativo, y plantear un menú amplio de posibilidades que los docentes tuvieron que ir encontrando para llegar a sus alumnos y a las familias, y en esto la familia pasa a tener como un papel súper importante de acompañamiento. En ese menú amplio de posibilidades, las nuevas tecnologías, las tecnologías que portan, digamos, todos los recursos digitales que conocemos, se tuvieron que combinar con las viejas tecnologías. Y ahí aparecen las viejas tecnologías de, por ejemplo, la radio o la televisión, que como muy bien señalaba Maribel, no encuadran dentro de las nuevas tecnologías, pero tuvieron que combinarse esto de lo viejo y lo nuevo, en recobrar sentido y valor aquello que parecía del pasado, y sin embargo es muy actual y se necesita actualizar para volver a eso de ofrecer múltiples posibilidades de llegada al alumno. Y creo que eso fue un aprendizaje a futuro, donde muchas veces lo nuevo es tan deslumbrante, esa nueva tecnología como esta que estamos usando ahora es tan potente como herramienta, que a veces tendemos a pensar que otras formas de llegada son propias del pasado, y no es así. De hecho, me imagino que para el futuro tenemos estas herramientas en su uso intensivo, como hemos tenido en nuestros países durante todos estos meses, van a continuar, y ese uso intensivo de las herramientas digitales van a seguir, pero también vamos a tener que volver a la presencialidad y valorar la presencialidad, más que antes todavía. También vamos a tener que retomar distintas estrategias que, más allá de que sean nuevas o viejas, deben ocupar el justo lugar. Y creo que, para terminar el comentario, me quedo con esto de que también en esta época el tema de la autonomía enseñada, la autonomía que se trabaja desde la docencia, desde la enseñanza, que es lo que hace viable el grupo multigrado. El niño debe ser autónomo, debe tomar sus propias decisiones, no debe estar esperando ni demandando de una figura del docente que a veces está con él y por momentos no puede estar con él, y por lo tanto esa autonomía se debe construir, pero es cierto también que debemos formar a los docentes sobre cómo construir esa autonomía en el alumno. No hay que pensar que el niño es autónomo de nacimiento o por naturaleza, no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que el niño manifieste una autonomía que muchas veces nosotros mismos como docentes no la fomentamos. Entonces, necesariamente la autonomía es una autonomía enseñada, es una autonomía que hay que trabajar, y que también en este tiempo de no presencialidad, de virtualidad, de trabajo del niño más con su familia, con un docente distante, esa autonomía se vuelve particularmente importante, se vuelve doblemente importante, y creo que en ese sentido, a pesar de las dificultades geográficas, a pesar de los enormes desafíos que plantea el territorio en los ámbitos rurales, con todas, digamos, las faltas y las carencias que tenemos en nuestros países, creo que la característica del niño rural que asiste a un aula multigrado, en el ejercicio de esa autonomía que
que necesariamente debe adquirir y debe tener a lo largo de toda su trayectoria escolar, como bien planteaba Maribel, es algo que nos ha jugado a favor, que de algún modo ha implicado, digamos, un elemento a favor, un elemento positivo para obtener buenos logros, aunque los desafíos siguen estando allí. Yo creo que en ese sentido, de nuevo, el valor de la diversidad en el aula también nos lleva a pensar en el valor de la diversidad en la sociedad toda, en las familias, en los medios, y cómo desde los sistemas educativos y desde las políticas públicas en educación debemos más que nunca tener en cuenta esa cuestión de lo diverso, porque además los medios rurales también hay que pensarlos en plural. No es el medio rural en singular como si fuera la misma cosa en todos lados. Hay multiplicidad de medios rurales, y vaya si ustedes lo tienen muy presentes en Perú, porque nosotros en Uruguay lo estamos comprobando día a día, hay múltiples medios rurales, y hay que, cuando se generan políticas educativas y se generan estrategias de apoyo a los docentes, hay que pensar en esa multiplicidad de medios rurales, cada uno con sus identidades propias, cada uno con sus características, porque de última, las características diferenciales que tenemos en el aula también la tenemos en los territorios y en las sociedades. De nuevo, me parece que ahí el valor de lo diverso, como bien decía Maribel, más allá de pensar solo en la diversidad marcada por la discapacidad, sino en la diversidad en todas sus expresiones, lingüísticas, económicas, sociales, culturales, territoriales, paisajísticas, en todas sus expresiones, me parece una clave para pensar el multigrado, de nuevo, como decía hoy, no solo en lo técnico, no solo en la didáctica multigrado, sino también en lo político, es decir, en la pedagogía rural. Muy bien. Y la autonomía podría ser un tema solo de un seminario, es fundamental también para esta noción de aprendizaje a lo largo de la vida, que creo que es tan importante, ¿no? Maribel, hay múltiples preguntas para ti, estás muy popular en las redes, pero a ver, selecciono una que por lo menos a mí me cuestiona mucho y también podría ser tema de otro seminario. Dicen, considerando que la mayoría de los docentes a cargo de aulas multigrado no han tenido una formación para el manejo de esta forma de atención, ¿qué acciones institucionales y pedagógicas se está tomando el Minedu para apoyar al docente en el manejo del aula multigrado? Es decir, para reducir la complejidad que caracteriza a dicho espacio. No sé si se trata de reducir la complejidad, pero en todo caso el tema de la pregunta me parece muy relevante. Entonces, las herramientas, ¿no? Pedagógicas del docente para poder enfrentar el reto, vamos a decir, de un aula multigrado. Bien, en realidad lo que se ha hecho, igual nos ubicamos como que antes de todo el tema de la pandemia, ¿no? Porque, o sea, en realidad este tema del distanciamiento ha cortado muchas acciones que se tenían planificadas y que estaban pensadas, pero, o sea, en realidad se ha trabajado y se está trabajando los cursos virtuales de atención multigrado, ¿no? Que están en Perú Educa, que nosotros hemos trabajado desde la Dirección de Ámbitos Rurales, porque de hecho ya de por sí el docente llega a atender el aula multigrado sin haber sido formado, como bien dicen en la pregunta, ¿no? Entonces hay que darle algunas herramientas, y esas herramientas son unos cursos virtuales que se han sacado para atención a aula multigrado, que esa es una herramienta que se brinda. La otra es, como les comentaba en la exposición, desde la DICERI, con un afán de brindarle una herramienta al al docente, que le permita tener una visión de cómo atender a su grupo poblacional o a este grupo de estudiantes que atiende, es estos cuadernos de atención multigrado, estos cuadernos de autoaprendizaje, en los cuales hay una situación que genera y dinamiza los aprendizajes a través de diferentes grados y a través de las diferentes áreas, atendiendo a las competencias que el currículum plantea. De tal manera que le da la noción al docente de cómo poder articular él mismo sus propias situaciones, ¿no? O sea, digamos que el cuaderno de autoaprendizaje le plantea algunos ejemplos que él podría luego particularizar, ¿no? En función a sus necesidades. Es otra herramienta que se le está brindando. Las fichas de autoaprendizaje que también están saliendo para que puedan los docentes utilizar con sus estudiantes e ir trabajando este proceso, ¿no? de trabajo autónomo de los estudiantes. Y lo otro es
este material que es el cuaderno de alfabetización inicial, que también, que no es un cuaderno, como se decía, que está pensado en el primer grado, sino está pensado para ser estudiado en cualquier grado en el que el estudiante, si el docente identifica que no ha logrado consolidar la lectura y la escritura, lo pueda utilizar, ¿no? Y lo otro que hemos hecho es lograr meter en la currícula de formación inicial el tema multigrado, ya como una parte de la propuesta formativa, que me parece también importante, y seguramente vamos a seguir trabajando algunos otros cursos más de formación para docentes en estas lógicas de cómo planificar, cómo hacer procesos de evaluación formativa en espacios multigrado, ¿no? Es lo que todavía queda como reto, ¿no? Como camino que hay que transitar. Muchísimas gracias, Maribel. Yo voy a tener que cortar por la hora, estamos abusando un poco del tiempo, y les recuerdo que para el amigo Limber ya son más de las 9 de la noche allá en Uruguay. Te agradecemos doblemente. Quisiera pedirle, bueno, agradecerle en primer lugar a María Fernanda Torres que nos haya organizado el evento, y si pudieran escribir para recordarle al público la página web de CREER. Quisiera agradecerles tremendamente a Limber y a Maribel. No tenemos tiempo, pero hay una pregunta que me ha dejado pensando, casi política, miren, dice, ¿cómo avanzar hacia una reivindicación de la pedagogía y didáctica multigrado como una pedagogía deseable y extrapolable a cualquier contexto educativo? No vamos a tener tiempo de conversarlo ahora, pero insisto, me parece una linda pregunta. Y para los colegas del Perú, lo que quisiera sugerir es que esto puede tener que ver con el desarrollo de habilidades ciudadanas y el fortalecimiento de la democracia en última instancia, y este es justamente el propósito, el eje del nuevo proyecto educativo nacional que ha sido lanzado por el Consejo Nacional de Educación y que también los invito a leer. Por ahora me despido, pero anuncio el 21 de octubre, anoten, a esta hora, a las 6 de la tarde, tendremos el segundo encuentro virtual que va a ser conducido por Verónica Villarán del proyecto CREER, y ahí va a participar la directora de la DIGEIDIRA para hablar de toda la política en general. Ahora Maribel muy bien nos ha explicado el enfoque pedagógico, pero de toda la política de atención en zonas rurales y lo que se está haciendo en la emergencia, o sea que va a ser un diálogo muy interesante. Yo por ahora me despido, los invito a visitar la página web y hacernos llegar, por favor, sus sugerencias, agradeciéndole nuevamente infinito a Limber y a Maribel. Hasta pronto y que estén bien con sus familias, por favor. Muchas gracias gracias con todos, muchas gracias. Un gran saludo para todas y para todos. Hasta pronto.